les doy la bienvenida a esta nueva entrega del curso de histología. En esta oportunidad abordaremos todo lo relacionado con la morfología celular de los eucariotas. En el video pasado nos enfocamos en la membrana, en ese primer lugar que encontramos de la célula, y ya pasaremos entonces a entrar a la célula. Lo que vamos a encontrar realmente es un citoplasma y vamos a encontrar que la cara interna de la membrana, como vemos en esta imagen, la cara interna se asienta sobre una serie de proteínas que llamamos como proteínas citoesqueléticas. Esas proteínas son las que soportan la membrana en su parte interna y le permiten que la célula tenga una forma establecida. Entonces, dependiendo de las características de la membrana y dependiendo de la característica del citoesqueleto, habrá varios tipos de forma celular. Me gusta mucho esta imagen porque nos muestra un enmallado de proteínas del citoesqueleto. Aquí estamos viendo una microscopía electrónica que nos está mostrando realmente las proteínas del citoesqueleto. Y en esta es una inmunofluorescencia, o sea, le han dado un color y vemos que en el tono morado, un tono violeta, es la membrana y un tono verde es el núcleo, pero se ven las mallas, esa malla amarilla realmente es esa malla de citoesqueleto que soporta a la célula internamente. A mí me gusta mucho hacer un símil con estas tiendas para acampar, como con una célula. ¿Por qué? Porque pues la tienda de acampar sería la célula y la lona que forma la tienda para acampar sería la membrana. Miren que esa lona o esa tela es deformable pero no es rígida. Quien le da la rigidez sería ¿qué? Las varillas que forman esa estructura que sería el citoesqueleto. Entonces a mí me gusta mucho este símil porque la lona sería la membrana y quien le da la forma a esa tienda de campaña serían las varillas de aluminio que son el citoesqueleto. Entonces, tan importante es la lona como las varillas, así para darle la forma a la carpa, así como tan importante es la membrana y el citoesqueleto. El citoesqueleto nos da la forma, pero la membrana contiene esa forma. Y así como hay varios tipos de carpas o de tiendas de campaña como vemos en esta imagen, miren que la forma difiere tanto en las varillas de aluminio como en la tela. Así va a suceder con las células del cuerpo humano, como vemos en esta imagen. Vemos células muy grandes como la neurona que estamos viendo aquí y vemos células más pequeñas y con formas diferentes como son una forma esférica como el óvulo o como el tejido adiposo. Vemos una forma como una especie de piquitos como el tejido muscular y las diferentes formas las vamos a analizar basándonos en estos 9 tipos de morfología celular. Entonces vamos a empezar con la primera forma, más conocida como la célula plana o escamosa. Esta es una célula que, como observamos en esta imagen y en esta animación, es una forma aplanada, tiene una altura y un largo definido, pero su altura es pequeña comparado como si fuera una especie de baldosa o losa. Aquí vemos en esta imagen una estructura más o menos de la forma plana y nos da la idea de una estructura que al microscopio se observa de la siguiente forma. Es una célula en la cual el núcleo se ve definido, como vemos acá, y se aplana realmente, como en esta estructura que vemos, donde lo encontramos, que es un recubrimiento de los intestinos, y vemos como esa célula escamosa es una célula plana de una sola estructura y una dimensión definida. La siguiente forma que encontramos es la forma cúbica o cuboidal. Esta forma tiene como característica tener una altura, una profundidad y un ancho iguales, formando un cubo perfecto como lo observamos aquí en la imagen y en la animación. Y vemos que al microscopio se observa un núcleo definido con unas condiciones casi que central y unas alturas y profundidades definidas.
Vemos en esta otra imagen cómo hace parte de una glándula como el páncreas y vemos aquí estas células que se ven perfectamente en su forma cúbica al microscopio óptico. La siguiente forma celular que encontramos es la forma cilíndrica o columnar. Tiene dos formas geométricas definidas, una es en la forma de prisma o la otra es en la forma de cilindro propiamente, como observamos en la animación en 3D. Aquí vemos cómo esta imagen muestra unas células columnares y da una característica porque estas células tienen forma como de copa, tienen unas proyecciones que después veremos y tiene como característica, como se ve al microscopio óptico, tienen un núcleo prominente, es un núcleo grande, también muy central, pero es un núcleo muy definido y grande en el plano central de la célula realmente. Aquí lo vemos al microscopio y lo encontramos en la región de las trompas de Falopio y tienen como una especie, algunos de estas células columnares tienen una especie de proyecciones a nivel superior conocidos como cilios o microvellosidades, hay varios tipos y permiten el movimiento de sustancias. Pasemos a la siguiente forma de célula, que es la forma poligonal. Esta forma también se conoce como poliédrica. Vemos aquí en la imagen en 3D, en la animación, cómo tiene varias caras. Realmente es una región que tiene varios vértices propiamente y se va encajando, como vemos en esta imagen. Esta forma poliédrica es muy común para apilar diferentes tipos de células. Aquí vemos un tejido adiposo en el cual se observan sus diferentes caras y sus caras pueden ser romas o pueden ser con ángulos propiamente dichos. Otra de las formas que encontramos es la forma estrellada o también conocida como forma dendrítica. Dendrítica significa que tienen deditos o proyecciones como vemos aquí y como vemos en esta animación en 3D. Esta estructura es característica de las neuronas. Las neuronas son unas células del sistema nervioso que encontramos en el cerebro y son las células propiamente que tienen esta forma estrellada o también conocida como forma dendrítica. Aquí vemos una neurona con sus proyecciones y observamos cómo nos lo ubican a nivel de la médula espinal y a nivel del cerebro. Siguiente forma celular, es una forma muy característica de las células de la sangre, sobre todo de las células del sistema inmunológico y son las células conocidas como células esféricas. Son una estructura esférica compleja, completa. Por lo general estas células viven flotando en un líquido que es la sangre o en un líquido que se llama el líquido intersticial o líquido intercelular, como observamos aquí en la animación. Y son células con unas características muy bonitas porque sus núcleos cambian, tienen diferentes formas de núcleo y son conocidas como las células blancas sanguíneas. Estas células, como observamos aquí al microscopio, son células con un volumen definido y sus núcleos son grandes y llenan mucho el citoplasma. Son núcleos de formas variables y pueden tener múltiples núcleos. El siguiente tipo de morfología celular es propio de las células discoides o de las células glóbulos rojos o los eritrocitos. Este tipo de célula, como vemos en la animación en 3D, parece como una especie de dona o de neumático. Esa forma discoide es característica exclusivamente de los glóbulos rojos. Es la única célula que tiene esta forma en el cuerpo humano y aquí, como les muestro en esta foto, se ve su forma discoide y aquí, en la microscopía, se ve un huequito, es la parte blanca donde estaba el núcleo. Esta célula, como se observa aquí en la microscopía, es una célula que en nuestro cuerpo es una célula sin núcleo o célula anucleada. Y la importancia de esta célula es transportar el oxígeno en el cuerpo y por eso se llama el glóbulo rojo o eritrocito. El penúltimo tipo de morfología es la forma fusiforme o forma de aguja. Como observamos en la animación, vemos que es una célula que tiene dos puntas a ambos lados
y es característico del músculo que llamamos músculo autónomo o músculo liso. También recibe el nombre de célula en forma de huso, también se llama así, una estructura que se utilizaba para tejer un elemento como tal. Vemos aquí en la imagen cómo esta morfología tiene características de tener puntas y hay que diferenciarlas de las células poligonales porque aunque esta tiene caritas, realmente es puntuda y tiene forma elíptica con puntas a ambos lados. En esta microscopía observamos un núcleo alargado, parece como una especie de salchicha, y su núcleo es casi del tamaño del largo de la célula. Observamos ahí varias células de forma fusiforme y se ve cómo la estructura celular alarga el núcleo jalándolo de ambos lados. El último tipo de morfología celular que vamos a ver es las células fibrosas. Una célula fibrosa, como vemos en la animación de 3D, son una serie como de estructuras de tubería muy largas, son células cilíndricas gigantescas de un tamaño grandísimo que se juntan en forma de empalizadas, o sea, como si fuera una unión de varios lápices entre sí. Esta estructura tiene una característica muy bonita y es que forman unos haces de células fibrosas y es muy común en una estructura como vamos a ver aquí en la microscopía, que es el músculo esquelético. El músculo que estamos viendo ahí estamos viendo varias fibras musculares unidas entre sí y son células muy alargadas con núcleos que se pueden repartir alrededor de toda esa extensión de la célula fibrosa, lo que los hace ser células multinucleadas por excelencia. Bien, hemos revisado estos 9 tipos de morfologías celulares del cuerpo humano y ya con esto tenemos una base del reconocimiento de la morfología de las células. Nos veremos en próximos videos. Hasta pronto.